Muy bien, primera de Juan, capítulo 2, versículos del 3 al 6. Vamos a leerlo primero. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. El que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él, debe andar como él anduvo. Antes de comenzar a desmenuzar este texto, es bueno considerar y tener en cuenta el contexto o la situación, vamos a decir así, que vive los destinatarios de la carta de Juan y cuáles han sido las motivaciones que están detrás de esta carta, porque eso nos va a poder hacer entender mucho mejor este breve pasaje que vamos a estudiar. En primer lugar, Juan escribe esta carta hacia el final de su vida. Estamos hablando de un apóstol que fue muy joven cuando estuvo con Jesús y que en estos momentos es un anciano, alrededor de 90 años probablemente, y que él escribe esta carta no a un destinatario específico, sino muy probablemente a la iglesia de Éfeso, con la intención que esta carta también sea leída por otras iglesias en la zona de Asia Menor. ¿Y qué ocurría en esta congregación a la cual le dirige esta carta? Lo podemos deducir producto de leerla. Al parecer existía un problema de falsa doctrina que había comenzado a crecer y a prosperar en esa iglesia y que había incluso causado una cierta división, porque en el capítulo 2, versículo 19, de esta misma carta, habla Juan de un grupo de gente que ha salido de la iglesia, que en realidad no era genuinamente creyentes verdaderos, y que salieron precisamente para que se revelara y se testificara y fuera evidente que no lo eran, que eran falsos. Por eso dice, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. ¿Y quiénes eran estos que salieron? Al parecer eran unas personas que tenían ideas no solo equivocadas, sino abiertamente contrarias y con muy mala intención equivocada sobre la persona, la figura, la naturaleza, la obra y el ministerio de nuestro Señor Jesucristo. No creían, por ejemplo, que Jesucristo realmente había venido como hombre y se había hecho carne. Por eso el apóstol en algunas partes dice que todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Identifica ese espíritu con el espíritu del anticristo, dice él. Esta herejía y esta idea equivocada sobre la persona de Cristo se va a seguir desarrollando en el tiempo, y aquí la vemos en su fase más bien incipiente, cuando los errores empiezan a surgir, pero hacia el siglo II de la era cristiana, esto se va a convertir en un sistema de pensamiento con nombre propio que se conoce como gnosticismo. Viene de la palabra griega gnosis, que significa conocimiento. Y estos gnósticos de aquella época creían que eran portadores de un conocimiento especial, muy espiritual, que nadie más tenía, que unos cuantos tenían. Y en este sistema de pensamiento existía una oposición entre dos cosas, lo que en otros términos se conoce como dualismo, de dúo, de dos cosas que se oponen. Por un lado, creían que lo bueno y excelso era lo espiritual y lo malo y corrupto y no sublime era lo material. Anteponían el cielo a la tierra, lo espiritual a lo material, el espíritu al cuerpo. Entonces ellos creían que todo lo que era espiritual era bueno per se y todo lo que era material era malo por sí mismo. Y por eso no creían que Jesucristo podía haber venido en carne. El sistema de pensamiento era muy pervertido. Creían que Dios no había podido crear un mundo tan malo como este. Y creían que habían unas deidades inferiores que se le habían escapado a este supuesto Dios y habían creado este mundo. Esas cosas creían. Hoy día estas cosas nos pueden parecer un poco fabulescas. Sin embargo, ellos creían, por ejemplo, que
Cristo era un espíritu y que Jesús de Nazaret era un hombre que había nacido de José y de María. Y que en un momento determinado el Espíritu de Cristo había entrado en Jesús. Y ese momento era el momento del bautismo de Juan, el momento del bautismo en agua. Y que ese Espíritu había abandonado a Jesús antes de la cruz. Y que Cristo no había sufrido el tormento de la cruz, la pasión de la cruz. Y por eso Juan dice al final de esta carta algo que si no tenemos en cuenta esto que acabo de decir, no se entiende. En el capítulo 5, verso 6 dice, este es Jesucristo que vino mediante agua y sangre, no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Si uno dice esto, ¿qué significa? Le está diciendo, no solamente vino Cristo en el bautismo de agua de Juan, realmente se hizo carne, realmente corrió sangre por sus venas, realmente era 100% hombre y 100% Dios. Y entonces Juan empieza poco a poco, sin advertirnos a nosotros que está contendiendo contra este sistema de pensamiento, empieza a contender contra él, a plantear argumentos que defiendan la fe genuina contra estas ideas erradas. En particular, él estaba luchando contra un personaje histórico que se llama Cerinto, que fue un hereje del siglo I, que metió estas ideas, que luego fueron el germen que en el siglo II se convirtió en este modo de pensamiento gnóstico, que se metió a la iglesia finalmente, y que hizo que hiciera una división en los cristianos del siglo II en adelante entre lo que se consideraba absolutamente espiritual y lo que se consideraba absolutamente material. Y eso puede parecer, no, pero eso está bien, porque el mundo es malo y lo que nosotros tenemos que mirar es el reino de los cielos. Pero resulta que eso ha traído algo bien grave para la iglesia, que muchas veces no nos podemos desprender de eso, la diferencia entre lo secular y lo sagrado. Porque lo que la Biblia nos enseña es el sacerdocio universal de todo cristiano. En la Biblia no hay un clero. En la Biblia no hay un grupo especial de gente que es más espiritual, que dedica su vida a servir en las cosas de Dios específicamente, y el resto de gente es la grey que está sirviendo en cosas mundanas. Pobrecitos, no tienen la suerte de ser tan espirituales. Esa idea de diferencia entre una élite religiosa y una secular viene del gnosticismo. Porque Dios a ti te ha puesto en el lugar donde debes estar. Y si tu lugar es un trabajo, ahí es tu esfera de adoración. Y ahí debes ser cristiano, porque ahí te puso Dios. Y si Dios te llama a servirlo en una esfera que la gente identifica como religiosa, el campo eclesial, es que ahí debes estar. Pero tienes la misma misión de ser cristiano que la otra persona. Son posiciones distintas en el cuerpo de Cristo, pero no hay una diferencia entre lo secular y lo sagrado. El reino de Dios es donde está Dios. Y no hay una esfera donde Dios no esté. Por ejemplo, eso es una idea que viene del gnosticismo que empezó en esta época. Pero quizás todo esto es un poco de historia y de doctrina. Lo interesante es que Juan, en esta carta, nos presenta a través de este combate al error, una radiografía del creyente genuino versus el creyente falso, el cristiano verdadero versus el cristiano espurio, apócrifo. Y eso lo hace permanentemente, porque siempre va a contrastar. Si alguien dice que es creyente y hace tal cosa, entonces miente. Si alguien dice que está en la verdad y hace esta otra cosa o dice esta otra cosa, entonces la verdad no está en él. Y eso lo vemos permanentemente. Por ejemplo, en el capítulo 1, verso 6 dice, si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos. No podemos afirmar que tenemos comunión con Dios y andar en tinieblas. En el verso 8 dice, si decimos que tenemos pecado, mentimos. Nos engañamos a nosotros mismos, dice Juan, y la verdad no está en nosotros. ¿Por qué? Porque estos sujetos de esta manera de pensar habían llegado a pensar que ya no pecaban. Habían, como sucede en muchas de las sectas y en muchas de las ideas heréticas, una doctrina equivocada, no fundamentada en la palabra de Dios, generalmente suscita una conducta equivocada.
Nuestra conducta es producto de nuestra fe. No es producto de practicar ciertas costumbres buenas que se pueden poner de manera artificial y repetir o reproducir como ritos. Nace de que hay una fundamentación en la correcta doctrina y en la palabra de Dios. Y generalmente en estos grupos, cuando se dan estos errores, se dan vidas moralmente recusables. Y por eso es que Juan, en la porción que vamos a examinar en unos momentos, habla de que la evidencia de que le conocemos es que guardamos sus mandamientos. Es decir, esta gente no guardaba sus mandamientos y sin embargo se ufanaba, sin embargo se enorgullecía de tener un conocimiento que otros no tenían. También dice en el capítulo 2, verso 9, el que dice que está en la luz y aborrece a su hermano miente. En el versículo 15 del capítulo 2 dice, si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Aquí no se refiere a amar a la creación. Aquí se refiere a amar al mundo como un sistema de pensamiento y valores. La vanagloria de la vida, los deseos de los ojos, los deseos de la carne, que es lo que dice Juan en esta porción. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre, dice en el capítulo 2, verso 23. Capítulo 3, verso 9. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. Entonces empieza a ser como un identikit, como una radiografía, como un perfil del creyente genuino y del creyente falso. Y eso es lo interesante y lo atemporal de esta epístola. Probablemente no hay gnósticos, aunque, como les he dicho hace un momento, hay consecuencias de la influencia de esta herejía después de bastantes siglos de distancia, creo yo. Pero ya no está Cerinto acá. Ya no hay nadie que niegue que Jesús ha venido en carne. No hay nadie que se le ocurre decir que en realidad era un espíritu que da la impresión que caminó por Jerusalén o por Galilea, en general por Palestina, pero que en realidad era un espíritu y que se fue antes de la cruz. Eso ya no se dice. Pero lo que es interesante es que producto de este combate por la fe genuina, Juan nos ha dejado una radiografía de los falsos y los verdaderos, que podemos nosotros usar para discernir, pero también para examinar nuestra propia vida. Y en ese contexto es que nosotros encontramos en realidad la tercera de las evidencias, en orden como las va exponiendo, en el capítulo 2, verso 3 al 6. ¿Cuál es esa evidencia? Es una evidencia que tiene que ver con una certeza, con una convicción, y es una evidencia a su vez conductual. Dice, versículo 3 del capítulo 2, y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. Por lo tanto, algo que distingue al creyente es que sabe que conoce a Dios. Este versículo nos habla de una certeza, de una certidumbre, no de una presunción, no de una especulación, de algo que podemos saber como creyentes, que conocemos a Dios. ¿Qué es conocer a Dios? Nos podemos preguntar, ¿qué significa conocer a Dios? Bueno, la propia epístola de Juan nos lo va aclarando, porque en realidad, así como presenta un contraste con los que son falsos, con los falsos creyentes, con los falsos cristianos, nos muestra poco a poco un perfil del cristiano. Dice que el cristiano es alguien que tiene comunión con Dios en alguna parte de la epístola. En otra dice que es alguien que anda o está en luz. En otra dice que es alguien que ha nacido de Dios. En otra parte dice que es alguien que ha pasado de muerte a vida. En otra parte dice que es alguien que está en Cristo o permanece en Cristo. En otra parte dice que es alguien que conoce el amor de Dios. Y también, como hemos leído, que no practica el pecado. Son como distintivos que van estableciendo el contorno del perfil del verdadero cristiano. Un cristiano es alguien que ha nacido de Dios, no solo ha nacido como ser humano en la carne, que no practica el pecado, esto lo vamos a explicar más adelante, que ha pasado de muerte a vida, que anda en luz, que no está en tinieblas, que tiene comunión con Dios. Y quizás esta es la fórmula más cercana, o más equivalente, o más próxima a la de conocer a Dios. En el capítulo 1, versículo 3 de la carta dice, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Esto es algo que distingue a un creyente. Tiene comunión con Dios,
tiene una relación personal, decimos ahora en términos contemporáneos. Pero es bueno enfatizar que esta relación personal no es una relación en términos personales. Es personal porque es una comunión íntima. Dios, según se muestra en su palabra, tiene y quiere tener una relación con cada hombre, con cada persona. No es un Dios cósmico, no es un Dios lejano, es un Dios con el que podemos y debemos tener una relación personal, pero no en mis términos personales, no en mis reglas personales. Si esta relación existe, es porque Dios se ha mostrado. Si Dios no se mostrara, sería imposible tenerla. Eso hay que tenerlo presente. Esto que acabo de decir, más adelante voy a desarrollarlo un poco más y se van a dar cuenta que, aunque parece obvio, los cristianos en varios momentos de nuestra vida tratamos de tener una relación personal con Dios en mis términos personales. Pero por ahora tengamos la conciencia de que en la Biblia el conocimiento de Dios es algo vivencial, no es algo intelectual. Abarca toda la vida. Se diferencia de lo que los psicólogos hoy llaman creencias y percepciones. Si ustedes han leído la prensa, se habrán dado cuenta que cuando los políticos quieren decir que algo por lo cual los critican o los acusan, dicen es una percepción. Como decir, existe en la cabeza de alguien, pero no es verdad. Es una manera de bajarle la llanta a la crítica, digamos. Bueno, los psicólogos dicen que la gente tiene percepciones, cree cosas, tiene creencias. Pero esas no necesariamente son verdad. La gente, algunas personas creen que existe vida en otros planetas, en otras galaxias. Pero eso no cambia su vida. Es una postura, una toma de posición. ¿Tú crees en los extraterrestres? Sí, yo creo. ¿Tú? No, yo, bueno, en realidad tengo mis dudas. ¿Y tú crees que hay gente con energías positivas y gente con energía negativa? Sí, yo tiendo a creer eso. Hay gente que cuando entra a un lugar, el lugar se pone un poco pesado. Y hay gente que cuando entra sí tiene buena vibra. Pero eso tú lo puedes sustentar. No, en realidad es una creencia. Y la gente va formando sus creencias. Pero lo que distingue al sujeto del siglo XX en adelante, por lo menos, es que creen una cosa y viven de otra manera. Creen de una manera y viven de otra manera, para decirlo más adecuadamente. Es decir, lo que creen no impacta ni cambia su vida. Bueno, eso no es creer en términos bíblicos. Eso no es conocer en términos bíblicos. Conocer en términos bíblicos es tener una intimidad, en este caso con Dios, y que esa creencia impacte nuestra vida. Y esto es lo que Juan está diciendo aquí, porque adelantándome un poco dice, sabemos que le conocemos y guardamos sus mandamientos. Es decir, hay una evidencia, no solo una postura. No es solamente un credo o una teología correcta, es una combinación. Luego que conozco a Dios, vivo de una determinada manera. Y en realidad conocer a Dios, conocer al Señor, es todo del hombre, dijo Salomón, y es todo de la vida cristiana. Si tuviéramos que quedarnos con una sola frase, esa sería la frase que resumiría lo esencial de la vida cristiana. Tal es así que nuestro Señor Jesucristo, cuando habló de la vida eterna, lo relacionó con conocer a Dios. En Juan 17:3, en esa famosa oración sacerdotal, se le llama así porque Él intercede por sus discípulos y por los que iban a creer por la palabra y ministerio de sus discípulos, Él ora en los momentos previos a ir a la cruz, cuando está en Getsemaní, y dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, que conozcas a Dios. Esa es la vida eterna. Fíjense, hablando en términos humanos, vida eterna nos alude a cantidad de vida. ¿Cuánto dura la vida eterna? Para siempre. ¿Hay algo más prolongado que la vida eterna? No, no hay algo más prolongado que la vida eterna.
Sin embargo, aquí Cristo habla de la vida eterna no en términos de cantidad de vida, sino, para usar una figura más contemporánea, de calidad de vida. Es decir, ¿en qué consiste la vida eterna? No consiste, tal cual la plantea aquí el Señor, en no morir solamente, en vivir para siempre, sino en conocer a Dios. En eso consiste la vida eterna. Esa es la vida eterna. Aquello en lo que Cristo pone acento es en la calidad de esta vida eterna. Porque en realidad, si nos atenemos a la Biblia tal cual, nos daremos cuenta que quienes se van a ir al infierno también van a tener vida eterna. Es decir, si a eso se le puede llamar vida. Porque la Biblia dice que ellos van a sufrir eternamente. El castigo eterno. O sea, morir, en el sentido de dejar de ser, esfumarse, fundirse en la nada, no va a ocurrir. Entonces, unos van a tener vida en abundancia eternamente y otros van a tener muerte en abundancia eternamente. Pero lo esencial no es la durabilidad de esa vida, sino el tipo de vida, que es conocer a Dios. Entonces, si uno se aburre conociendo a Dios en esta vida, pues puede pensar que se va a aburrir en la vida eterna, ¿no? Se sobreentiende que esto es para nosotros un premio. Conocer a Dios es, en realidad, lo esencial en nuestra vida y lo seguirá siendo en la vida eterna. No dejaremos de conocer a Dios, porque si pensáramos que hay un minuto en el que vamos a dejar de conocer a Dios, entonces, o que ya lo vamos a conocer plenamente, para decirlo de otra manera, llegaríamos a sostener que Dios no es Dios, que es posible conocerlo. En algún punto, en la eternidad se acabó, no hay sorpresas, no hay nada más por conocer. Entendí el 100% de Dios. Eso no va a pasar. Pero como dije, no es solamente conocer a Dios así en abstracto. Hay una evidencia de esta certeza. El cristiano empieza por tener la certeza que conoce a Dios y que lo va conociendo cada vez más y que ese conocimiento no se agota y que es vivencial. Pero la evidencia de esta certeza, dice Juan, es que guardamos sus mandamientos. Sabemos que conocemos a Dios porque guardamos sus mandamientos. ¿Guardas sus mandamientos? ¿Deseas guardar sus mandamientos? Puedes tener la certeza de que conoces a Dios. ¿No deseas guardar sus mandamientos? ¿No sientes el deseo de arrepentirte cuando no lo guardas? Entonces tienes una evidencia de que no conoces a Dios. Es lo que Juan está diciendo aquí. En realidad es una evidencia del creyente genuino y la falta de guardar sus mandamientos es una evidencia también, en términos negativos, del creyente falso. ¿Pero qué significa guardar? ¿Por qué dice guardar? No dirá por, encarpetar los mandamientos, por ponerlos en una caja y guardarlos, lo más lejos de una mano que los hurte. No. Guardar, en el sentido del original griego, tiene dos significados que creo que nos pueden ayudar a entender bien a qué se refiere con guardar. En primer lugar, guardar significa conservar algo valioso, precioso, como un tesoro. Ese es el primer significado. Y ese significado es interesante, porque creo que es algo que nos distingue a los creyentes de los no creyentes. Para nosotros, los mandamientos de Cristo, la palabra de Dios, es valiosa. Es precioso. Hablaba hace unos días con una persona que está yendo a una iglesia acompañando a su esposa que quiere seguir a Cristo. Él no tanto por ahora, pero la acompaña. Y conversamos un poco sobre el tema de la evolución. Él planteó ese tema. Dijo, sí, me parece interesante las prédicas, el pastor tal me gusta, el otro no tanto, porque es una iglesia que tiene varios servicios con varios pastores y prefiero ir a tal horario, etc. Pero tengo mis ideas, me dijo. Tengo mis ideas sobre este asunto y yo tengo mis reparos. Por ejemplo, y toco el tema de la evolución. Por ejemplo, yo creo que el relato del Génesis hay que tomarlo como algo que tiene una enseñanza moral, pero no tampoco al pie de la letra, porque la ciencia ha descubierto cosas que luego ya ponen en cuestión esto. Bueno, cuando yo me encuentro con gente así, yo no soy un paleontólogo ni soy un biólogo y no pretendo sostener una discusión en carácter científico. Mi interlocutor tampoco lo era, pero era ingeniero y para una persona de letras como yo encontrarse con un ingeniero en temas científicos ya es mucho, ¿no? Yo
no fui bueno en matemáticas jamás, ¿no? Entonces, no le entro a ese tema. Pero tengo muy claro que nadie se va a convertir a la fe, ni nadie se va a arrepentir porque le demuestren que Darwin se equivocó. O sea, yo puedo sostener una conversación, imaginemos que me convierto en ese momento en una eminencia de la paleontología y entonces yo logre en esa conversación mostrarle que lo que él cree es una tontería y que Darwin no sabía nada y todos los que han venido después, y yo le demuestro con fórmulas que el Big Bang es una fábula, como que creo que es, ¿no es cierto? No creo que esa persona en ese momento diga, sí, tienes razón, ¿qué debo hacer para ser salvo? No creo que va a hacer esa pregunta. Entonces, trato de sostener una conversación en la que le planteo que Génesis no es tan fabulesco como le parece, que en realidad no ha leído Génesis para empezar, ¿no es cierto? Y que hay cosas interesantes. Por ejemplo, cuando esa persona me dijo que creía que los continentes se habían dividido en algún momento y que la Tierra no siempre fue igual, le dije, mira, es curioso porque en el capítulo 10 de Génesis, donde está la tabla de las naciones, que son los descendientes de Noé, se dice en capítulo 10, verso 25, ya Eber, que es de quien descienden los hebreos, ¿no es cierto? Nacieron 2 hijos, el nombre de uno fue Peleg, porque sus días fue repartida la tierra. Así que ahí dice que la tierra fue repartida. Es interesante. Para que lo consideres, ¿no? No es tan fabulesco como te parece. No es el relato de Manco Cápac y Mama Ocllo. No. Es la Biblia. Ahora, yo no sé mucho sobre eso. Pero si tú quieres saber, hay unos científicos creacionistas que sí pueden hablar en los términos que parece que te interesan. Pero lo que sí sé es el Evangelio, y de eso le hablo. Que la verdad es que un hombre cuando nace, lo único que sabe y de lo único que puede tener certeza es que se va a morir. Y bueno, no sabe cuándo. Y entonces Dios nos ha dado un tiempo para vivir aquí. Y en fin, y ahí comenzamos a hablar de cosas de las que Darwin no sabía nada. Bueno, pero hay una razón por la que cito esto. Que algo que me hizo pensar cuando preparaba esta enseñanza con relación a esta conversación, es que esta persona no considera valiosa la palabra de Dios. Y es algo que nos distingue. Yo puedo haberme convertido hace 5 minutos y antes creí en la evolución, pero yo, el Espíritu Santo me tocó, me arrepentí, acepto al Señor, pero yo no es que inmediatamente digo, ya sí, Génesis, ya he recibido un cassette de Génesis. No, puedo no entender, puedo tener dudas, pero mi actitud cuando voy a Génesis es la actitud de alguien que considera valiosa la palabra de Dios. Y si no entiende, dice, Señor, no entiendo, explícame. Esa no es la actitud de un no creyente. La actitud de un no creyente es distinta. Es más, se forma prejuicios de algo que no leyó. Está seguro que Génesis es un cuento, pero no ha leído los 50 capítulos de Génesis. No le interesa, no necesita, no lo considera valioso. Entonces, algo que nos distingue a los creyentes y que distingue a los creyentes verdaderos es que consideran algo valioso la palabra de Dios. Por eso invertimos tiempo en la palabra de Dios, no porque nos sobra el tiempo, sino porque consideramos que eso es valioso para nuestra vida. Es un tesoro. Pero el segundo significado, obviamente, de guardar es cumplir, dar cumplimiento a algo. Las leyes se cumplen. Los juristas dicen que las leyes pueden ser o legales o legítimas. Es decir, hay leyes que son legales pero no son legítimas en determinado momento. Por ejemplo, hay dictaduras que tienen leyes que en realidad son leyes totalitarias, que pueden llegar a ser ilegítimas. Yo puedo pugnar porque se derogue una ley. Se pueden hacer campañas para que se derogue una ley, pero la tengo que cumplir. Mientras tanto, es lo que debería ser. Si un buen ciudadano va a cumplir la ley, pero estoy en contra de la ley. Me parece excesiva esa multa, pero la debo pagar. Porque debo cumplirla. Es legal mientras está vigente. Hay leyes que están vigentes en un determinado momento, luego se derogan, que se cambian y pasa a estar vigente otro tipo de ley. No todas las leyes son legítimas. Todas son por lo menos legales. Es la ley, el imperio de la ley. Bueno, la ley de Dios es legal y legítima. Digamos que se cumple y deseamos que se cumpla.
no estamos batallando contra la ley de Dios. Entonces, en ese sentido, es que guardar sus mandamientos significa considerarlos valiosos y darles cumplimiento en nuestra vida. Pero, ¿a qué mandamiento se refiere? ¿Se refiere a la ley de Moisés? ¿Se refiere a los 10 mandamientos del apóstol Juan? ¿No es que los cristianos no estamos bajo la ley? ¿O se refiere en todo caso solo a la ley moral del Antiguo Testamento y no a la ley ceremonial? Porque nosotros ya no hacemos sacrificios. Pero sí debemos cumplir lo que se llama la ley moral. Es decir, Cristo dijo que no vino a derogar la ley, a abrogar la ley, sino a cumplirla más bien. Bueno, la verdad es que en esta parte Juan no se está refiriendo a la ley de Moisés cuando llama mandamientos. No se está refiriendo a los 10 mandamientos. Con lo cual no quiero decir que los 10 mandamientos no sean importantes. Solo quiero decir que Juan no se está refiriendo acá. Y la razón a los 10 mandamientos. Y la razón es muy simple. Porque el término en griego para ley asociado a los 10 mandamientos es nomos. Y aquí se usa una palabra que es entole, que quiere decir preceptos, órdenes en general. En realidad nomos quiere decir ley. Esa es la razón, haremos un paréntesis de cultura cristiana, puede servir, por la cual el 5.º libro de la Biblia se llama Deuteronomio. Porque nomos, esa parte final de la palabra, significa ley, y deutero significa segundo, y en realidad Deuteronomio significa segunda ley. ¿Y por qué significa segunda ley? Porque es el momento en el que Moisés da por segunda vez la ley. En realidad, si uno lee Éxodo va a encontrar los 10 mandamientos, y si lee Deuteronomio los va a volver a encontrar. ¿Y por qué lo repite Dios la ley 2 veces? Porque lo que ocurre es que Dios decretó que la generación de israelitas, de judíos, que salieron de Egipto y cruzaron el Mar Rojo, no iban a entrar a la tierra prometida por su incredulidad, por su rebeldía, por su dureza de corazón, salvo la excepción de Josué y Caleb. Entonces lo que Moisés hace es a la segunda generación, a los hijos de esta generación perversa de judíos que pese a haber visto la mano de Dios se quejaron y se endurecieron en su marcha por el desierto, y por eso, entre otras razones, duró 40 años esa marcha. Esa segunda generación fue instruida por segunda vez en la ley, y por eso se llama eso, ese libro Deuteronomio, segunda ley. Bueno, no es esa ley a la que se refiere Juan, fin del paréntesis. Se refiere a preceptos, órdenes, es decir, Juan nos está hablando de lo que Cristo enseñó a sus apóstoles y también les mandó a enseñar a otros. Enseñó a cumplir y mandó a enseñar a otros a cumplir. Esto es lo que vemos en Mateo 28, al final del Evangelio de Mateo, en lo que conocemos como la Gran Comisión. En Mateo 28, del verso 18 al 20, Jesús se acercó y les habló a sus discípulos diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Amén. En realidad, Cristo mandó a hacer discípulos. Les dijo a sus discípulos que vayan a ser discípulos. De esto es la vida cristiana también, hacer discípulos. Un cristiano es un discípulo, siempre es un discípulo. Es decir, una persona que está en permanente proceso de aprendizaje, entrenamiento, es un estudiante en el sentido más esencial. Y es un seguidor de Cristo y está aprendiendo de Cristo. ¿Y cuál es la mecánica del discipulado? Aparte del bautismo del que hablé en los anuncios. Es por eso que dije, si usted es un cristiano que no se ha bautizado, es una rara avis. ¿Por qué? Porque la primera condición del discípulo es bautizarse. Pero bueno, nunca es tarde. Ok. Entonces, pero lo segundo que distingue a este discípulo es que guarda todas las cosas que Cristo ha mandado. Aquí lo dice. Y una tercera cosa interesante es que Cristo es un maestro, un líder, un jefe, por decirlo en términos contemporáneos, muy distinto a como es un maestro, un líder y un jefe en el mundo. Normalmente un jefe envía a su subordinado a hacer algo y se siente su escritor a esperar que lo haga.
Y si lo hace bien, no le dice mayormente nada. No vaya a ser que se crea, no vaya a ser que después no lo haga bien, no vaya a ser que se relaje, o peor, que me pida un aumento. Y si lo hace mal, lo subrayará. ¿No es cierto? Si lo hace mal, dirá, esto has hecho mal, y lo vas a hacer. Bueno, Cristo es el único jefe que manda a hacer algo y Él dice que va a estar contigo mientras lo hagas. He aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Él camina contigo. Esa comisión que te ha mandado, Él la hace a tu lado. Ese es algo que lo distingue. Entonces nosotros debemos cumplir lo que Él nos ha mandado, pero no por un encargo de un Dios lejano que luego nos va a tomar cuentas y que va a soslayar nuestras virtudes y enfatizar nuestros defectos, que son mayores que las virtudes, claro está, sino que va a ir con nosotros y que va con nosotros. Hay otra característica más que la dejaré pendiente, la voy a decir más adelante, no se olviden de este punto. Pero, ¿podemos guardar los mandamientos de Cristo? ¿Somos capaces de hacerlo? Nos ha mandado a guardar, cumplir todos sus mandamientos. No algunos, todos, todas las cosas que os he mandado. ¿Podemos? ¿Lo hacemos realmente? Hablemos primero de la ley de Moisés. ¿Podemos cumplir la ley de Moisés? La Biblia dice que no. En realidad, lo que nos enseña Pablo en Romanos y en Gálatas fundamentalmente es que Dios dio la ley para encerrar todo bajo pecado, para que el pecado que existía esencialmente en los seres humanos fuera evidente, se notara. Que nuestra falibilidad, nuestra capacidad de fallar, nuestra irremediable condición de seres falibles, nuestra indigencia espiritual, nuestra bancarrota espiritual, se evidenciara con la ley. Esa es la razón por la que dio la ley. Y esa es la razón por la que el pueblo de Israel actuó con frivolidad, actuó con superficialidad, cuando Moisés descendió con la ley y le dijo, esto hay que cumplir, y ellos dijeron, sí, ok, lo cumplimos. Y suscribieron ese pacto. Ellos debieron decir, no podemos. ¿Quién puede cumplir? Esta valla es muy alta. ¿Quién puede cumplir estos mandamientos? Si esta es la condición para ser aceptos frente a Dios, nos declaramos incompetentes. No, que ni entre en vigencia esa ley. O nos baja la valla o no sé qué, pero no podemos. Y eso no dijeron. Porque no se dieron cuenta. Bueno, Dios tenía un plan respecto de eso. Sabía que el ser humano iba a actuar así. Y esa es la actitud de la gente en la calle normalmente. La gente en la calle se compara con el vecino que le parezca más antipático y se siente mejor. Entonces, suele ser autocomplaciente en la autocrítica y despiadado en la crítica. Así somos. Todos somos así. Salvo que tengamos algún problema, que estemos en un momento psicológico muy complicado, que digamos soy una bestia, no sirvo para nada, pero normalmente no es así. La gente normalmente es hipercrítico con el vecino y autocomplaciente, exageradamente complaciente con uno mismo. Así somos. Bueno, entonces lo que sucede es que normalmente el hombre no se da cuenta que no puede cumplir la ley. Pero el cristiano sí se da cuenta. Por eso el apóstol Pablo en el capítulo 7 de Romanos está en un conflicto. Se nos muestra en un conflicto. No puedo hacer el bien que quiero. Hago el mal que no quiero. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Se da cuenta que la ley de su carne, de su naturaleza humana, le impide cumplir la ley de Dios. El apóstol Pablo, aquel que le dijo a los filipenses, sean imitadores de mí como yo soy imitador de Cristo. Imagínense, si él no podía cumplir la ley, ¿cuánto más nosotros? Claro que el apóstol Pablo era un sujeto como nosotros, pero era un cristiano admirable. Quizá uno de los más importantes en la historia de la iglesia. Yo no me atrevo a decirle a alguien, imítame, que yo me encargo de imitar a Cristo. No sé si ustedes se sientan capaces de eso. Si alguno se siente capaz de eso, avíseme al final que me firme un autógrafo. Pero yo no creo que esto sea así. Y sin embargo, si no podemos cumplir la ley porque somos incapaces, ¿cómo podemos cumplir los mandamientos de Cristo?
Él nos manda a cumplirlos. Bueno, lo que ocurre es que es distinto el cumplimiento legalista en la ley de Moisés, que nosotros no podemos cumplir en nuestra carne, en nuestra naturaleza humana, y la obediencia a Cristo en el contexto de la gracia y la misericordia de Dios. Nosotros no estamos bajo la ley, estamos bajo la gracia. Nosotros como creyentes fallamos, porque Juan nos ha dicho que si decimos que no tenemos pecado, mentimos, nos engañamos a nosotros mismos, que es peor. No solo mentimos, nos engañamos, vivimos una falsedad. Eso es lo que Juan dice. Entonces, nosotros no podemos cumplir en nuestras fuerzas. Pero qué bueno que tenemos un Dios misericordioso. Dios mira nuestro corazón por sobre todas las cosas. Nos da el poder de su Espíritu Santo y nos da su fidelidad y justicia, porque es fiel y justo para perdonarnos cuando fallamos. En la gracia, en el contexto de la gracia en el que crecemos los cristianos, no se trata de aquello de cuánto hacemos. Nosotros no nos ganamos el favor de Dios. Si hemos sido salvos por gracia, debemos seguir viviendo por gracia. Algunas veces somos salvos por gracia y vivimos por la ley. Creemos que vamos a ganar el favor de Dios. Que si hacemos las cosas que consideramos correctas, Dios nos ama más. Que si pasamos más tiempo leyendo la Biblia, entonces Dios nos ama más. Nosotros pasamos más tiempo leyendo la Biblia porque lo necesitamos, no para hacer puntos con Dios. El legalismo consiste en basar la justicia o ser declarados justos ante Dios en nuestras propias obras. Y eso no podemos hacerlo. Nosotros somos injustos por naturaleza. Lo que el cristiano va descubriendo en su crecimiento espiritual es cuán pecador es y cuán santo es Dios y cuánto necesita de la gracia de Dios. Y a veces aquí es que el cristiano establece, como lo dije al inicio, sus propias condiciones, su relación en términos personales. Tú me salvaste por gracia, pero yo voy a vivir por ley. Yo voy a vestirme de tal manera para ser acepto. Yo voy a hablar de tal manera para ser acepto. No. Todo aquello que es nuestra conducta es un producto de nuestra relación con Dios. No es aquello que nos granjea una mejor relación con Dios. No es aquello que nos da una mejor relación con Dios. Porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Y por eso es que Pablo dice que el conocimiento envanece, pero el amor edifica. Porque algunas personas, envanecidas en su conocimiento, comienzan a detectar y sacan el detector de quiénes están en lo correcto y quiénes están en lo falso. Y esa no es una actitud correcta. Porque esa no es la actitud que tuvo Cristo. Y eso no nos gana puntos con Dios. Si te encuentras un hermano que está en un momento de su vida, que hace algo que no está bien, si es un pecado, ora por él, habla con él. Si es un error doctrinal, como aquel que tenían estos herejes que negaban la naturaleza de Cristo, debes marcar distancia entre lo verdadero y lo falso. Pero si es una persona que está en proceso de crecimiento, si eres espiritual, debes sobrellevar sus cargas. Porque tú también estás en proceso de crecimiento. Todos estamos en proceso de crecimiento espiritual. Y debemos restaurar a nuestros hermanos, ayudar a nuestros hermanos con una actitud edificante, que ellos puedan crecer en la fe, no censurar a la gente. Por supuesto, no estoy diciendo que por esta razón no deba uno decir esto es un error. Si la cosa es como lo que Juan vio, estas personas que vivían de una manera y que decían que no pecaban, que decían que Cristo no había venido en carne, hay que separar la paja del trigo, la verdad del error. Pero entre los cristianos hay gente que discute por el largo de la falda, ¿no? La vez pasada me preguntaron porque había una persona que siempre decía que las mujeres deben usar falda de tal tipo y no blue jeans.
Y entonces esta persona me dijo, ¿y qué parte de la Biblia le puedo decir donde habla sobre esto? Le dije, la verdad que la Biblia no habla sobre la falda. ¿Así? Sí, no habla sobre la falda, por las mismas razones que no habla sobre hornos a microondas ni pabellones, porque no existían faldas en ese tiempo. Bueno, salvo las minifaldas de los romanos, ¿no?, que usaban como minifaldas. Existían túnicas, sí. Pablo nunca usó terno, no se había inventado todavía. Es increíble que los cristianos discutan por esas cosas, pero discuten por esas cosas. Pero más importante es la gracia y el amor que esa actitud legalista. Si tú crees que porque te pones una corbata eres más acepto ante Dios, recuerda que el Señor le dijo a Samuel, cuando pensó que los hermanos mayores de David eran los elegidos para ser sucesores de Saúl, no te fijes en las cosas externas, en las cosas que se fija el hombre, porque yo no me fijo en eso, yo me fijo en el corazón. Pero si sinceramente tú te pones una corbata para ir a la iglesia y tu corazón está también encorbatado, en el sentido de que está así para la altura de la corbata, qué bueno. Pero uno puede tener una corbata y su corazón estar en minifalda. Parece. Y al revés. Entonces Dios mira el corazón. Dios mira el corazón, que es lo más importante. ¿Cuáles son los mandamientos de Cristo que hay que guardar? Debemos preguntarnos eso. Juan aclara esto cuando dice en el versículo 5, pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Es decir, guardar sus mandamientos es equivalente a guardar su palabra. Son expresiones paralelas, equivalentes. Y guardar su palabra es guardar la palabra de Cristo, guardar la palabra de Dios. Y guardar la palabra es equivalente a algo que el propio Juan dijo en la segunda epístola, que está unas páginas después, que solo tiene un capítulo. En el verso 6 dice, y este es el amor, que andemos según sus mandamientos. Entonces, guardar la palabra es andar según sus mandamientos. Quiere decir, andar es sinónimo de vivir, quiere decir vivir según, de acuerdo, conforme a su palabra. ¿Qué significa? Significa la obediencia suprema, que nuestra vida esté regida, fundamentada, organizada por los principios bíblicos. Que todas las esferas de nuestra vida estén organizadas a partir de la obediencia a su palabra. Por eso mismo, y ahora lo explicaré, es que Juan dice en el capítulo 3, versículo 9, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. Aquí aparentemente, de manera superficial, parece que Juan se contradice, porque en el capítulo 1 dice que si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Y en el capítulo 3 dice que el que practica el pecado es del diablo y todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. Entonces, ¿cómo es, Juan? O pecamos o no practicamos el pecado. Que parece una contradicción. Sin embargo, no es una contradicción, porque hay una diferencia entre pecar, producto de nuestra naturaleza humana, que pecamos en algunas ocasiones, y otra cosa es organizar nuestra vida en el pecado, que de manera sistemática nuestra vida sea una vida de pecado, que la arquitectura de nuestra vida sea el pecado, que los fundamentos de nuestra vida sea el pecado, que nuestra vida está organizada a partir de practicar el pecado. Y eso es exactamente lo contrario a regir nuestra vida por la palabra de Dios. Vivir en pecado es lo contrario a vivir guardando sus mandamientos o vivir en su palabra. ¿Quién vive practicando el pecado? Bueno, si tú fuiste antes de ser creyente ladrón, no puedes ser ladrón después de ser creyente. Si fuiste un mentiroso contumaz, si vivías una falsedad total, si siempre mentías, si no eras confiable, no puedes ser así siendo creyente. Si tú eras adúltero, no puedes seguir siendo adúltero. Si eras fornicario, no puedes seguir siendo fornicario. Porque no puedes ser creyente y seguir siendo eso de manera sistemática. Puedes tener tentaciones en la carne. Puedes en determinados momentos no decir la verdad. Pedro en determinado momento dijo, no, yo no lo conozco, y sí lo conocía, cuando lo negó a Jesús.
puede ocurrir eso. Y si pecamos, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Si confesamos nuestros pecados. Pero si vivimos en pecado permanente, si somos estafadores, entonces no somos creyentes genuinos. Eso es lo que está diciendo Juan. Entonces, lo primero es no practicar el pecado. Hacer ajustes en nuestra vida lo suficientemente amplios y arrepentirnos para decir: yo estoy viviendo en pecado y me estoy confesando como cristiano. No lo soy. No lo soy. Debo arrepentirme. Porque mi vida es una práctica constante, el pecado. Pero además de eso, debemos regir nuestra vida por la palabra de Dios. Y ahí los cristianos tenemos problemas. Porque nacemos de nuevo, pero debemos crecer de nuevo también. Y ese es el proceso de santificación. La salvación tiene 3 partes. La justificación, que es cuando nosotros aceptamos a Cristo con nuestro corazón, con nuestra boca lo confesamos, y entonces Él nos imputa su justicia. Eso se llama justificación. Somos injustos por naturaleza, pero Él nos imputa su justicia, nos regala su justicia, la justicia de Cristo. Después viene el proceso de toda la vida. Ese proceso se llama santificación. Un proceso en el que nuestra vida se va ajustando a la palabra de Dios y Dios nos va cambiando. Renueva nuestro modo de pensar y consecuentemente renueva también nuestra vida, la organización de nuestra vida. ¿Cuánto dura eso? El tiempo que Dios ha determinado que tú y yo estemos en la tierra. ¿Por qué Dios no nos sacó en el momento que lo conocimos? Que nos arrepentimos, que nos convertimos, que aceptamos a Cristo. Porque este proceso tiene sentido. Este proceso, que en algunos es más largo, en otros es más pequeño, cada uno, Dios ha establecido límites distintos de habitación en este mundo para cada persona. En este proceso, Dios quiere hacer 2 cosas. Dios quiere utilizarnos para que otros conozcan a Cristo, porque Dios le ha placido en su infinita misericordia y sabiduría salvar al hombre por la locura de la predicación de la cruz. Y en eso tenemos un rol todos los que estamos acá. Pero además Dios quiere operar algo en nuestra vida, nos quiere transformar. Y eso, que es lo que Cristo llama en la parábola a los talentos, multiplicar eso que nos dio, es muy importante y va a tener connotaciones y repercusiones en el milenio, definitivamente. Dios está operando algo en nosotros y quiere operar algo en ti. Pero para hacerlo, debes construir tu vida de acuerdo a los principios de la palabra de Dios. Primer punto, debes conocer la palabra de Dios. Si no conoces la palabra de Dios, no vas a saber cómo organizar tu vida de acuerdo a los principios de la palabra de Dios. En segundo lugar, no solo debes organizar o querer organizar, sino necesitas hacer ajustes en tu vida. Porque lo que sucede normalmente es que cuando nos exponemos a la palabra de Dios, vemos que hay cosas que debemos cambiar, vemos que hay cosas que hacemos que no las podemos hacer de la misma manera, vemos que hay cosas que no hacemos que debemos empezar a hacer, pero eso nos lleva a una crisis, porque no es fácil, porque nuestra naturaleza se revela ante eso. Y lo primero que hacemos muchas veces es hacernos los locos. No, creo que Dios no ha dicho eso. No. Y ahí viene eso que dije, que a veces los cristianos quieren sostener relaciones personales con Dios en sus términos personales. Sí, yo voy a la iglesia. Yo canto. Hay que alzar la mano, alzo las 2, perfecto. Hay que aplaudir, aplaudo. Si a veces hay que moverme, me muevo. Repartir folletos, reparto. Me pongo un polo cristiano, me pongo 2 si es posible, no hay problema. Pero hay cosas más profundas en nuestra vida que no estamos dispuestos a cambiar. Cuando he hecho algunas charlas para matrimonios o hemos hablado con matrimonios, por ejemplo, para hablar de algo que conozco muy de cerca, lo primero que salta para cristianos es que esos matrimonios, el rol del hombre, el rol de la mujer, son de acuerdo a cómo fue el rol de su mamá o de su papá. O todo lo contrario, como no me gustó cómo fue mi papá, entonces yo he sacado mi mínimo común múltiplo y así voy a ser yo. O al revés, no, yo no quiero ser como mi mamá, o yo soy como mi mamá, así me educaron. O mi cultura.
Tal es mi cultura. Yo vengo de tal cultura, tú vienes de tal otra cultura, y eso es lo que determina el rol, y no lo que dice la palabra de Dios. Y cuando uno lee, mira, la palabra de Dios dice en Efesios que la mujer, el hombre, etcétera, etcétera, etcétera. No. Tú no conoces a mi marido, tú no conoces a mi esposa. Eso está escrito para la Virgen María de repente, ¿no? Pero no San José, ¿no? Seguramente. Entonces, ahí nos damos cuenta que cuando entramos a cosas más concretas, ahí hay una resistencia a basar nuestra vida en la palabra de Dios. Y lo mismo sucede en el ámbito laboral. Y lo mismo sucede entre los hijos y los padres o los padres y los hijos. Nosotros comenzamos a trasladar nuestros esquemas, nuestros principios y anteponerlos y darle un valor mayor que el valor de la palabra de Dios. Y ahí ya se acabó que la palabra de Dios parece valiosa. ¿Se dan cuenta que al inicio cuando uno dice que la palabra de Dios es valiosa? Check, perfecto. ¿No es cierto? ¿Que hay que basar la vida en la palabra de Dios? Es una maravilla. Claro que sí, la palabra de Dios es viva y eficaz, no regresa vacía. Y salen todos los versículos que nos hemos aprendido. Para sustentar eso, amén, 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 amén. Pero cuando Dios empieza a operar la cirugía complicada, corazón abierto, ahí adentro, cuando ajustamos el lente, cuando el lente de la cámara se vuelve un microscopio y se empieza a mirar en la vida de cada uno, entonces empieza una rebeldía natural a basar la vida en la palabra de Dios. Entonces, si nosotros basamos nuestra vida en la palabra de Dios, Jesús lo dice en el capítulo 7 de Mateo, versos 24 al 27, presenta una parábola, una suerte de parábola rápida, sin llegar a ser una gran historia, pero es una historia breve, a eso me refiero, al tamaño, no al valor de la historia, que compara la vida de alguien que ha basado esta vida en la palabra de Dios y alguien que no. Dice, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Es decir, la casa es la vida y el cimiento es la roca. ¿Y cuál es la roca? Oír, y podríamos decir en términos contemporáneos, leer también la palabra de Dios, pero sobre todo hacerla. Esa es la roca, la combinación de la roca, la solidez de esa vida es que oye la palabra, en este caso las palabras de Cristo, dice mis palabras, estas palabras, y las hace. Cuando dice estas palabras, en realidad esto es la porción final del Sermón del Monte, aquel famoso sermón que empezó con las bienaventuranzas. Así termina. Así termina esa gran predicación de Cristo. Si ustedes las hacen, no solo las oyen, habrán fundado su vida sobre rocas. Pero luego contrasta, cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, no guarda los mandamientos, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena, descendió lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos, dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó y grande fue su ruina. Si se dan cuenta, las dos son casas. Cristo no se preocupa en plantear ninguna diferencia, por fuera parecen igual. Las circunstancias de la vida son las mismas, vientos, tempestades, lluvias, las tribulaciones, los problemas, las crisis que cualquiera puede tener. La diferencia está en aquello que no se ve, en el cimiento de la vida, en aquello en lo que se sostiene nuestra vida. Y eso es la palabra de Dios. La palabra de Dios debe estar regida, organizada de acuerdo a la palabra de Dios. Por lo tanto, preguntémonos, ¿está nuestra vida regida, guiada, organizada de acuerdo a la palabra de Dios? ¿Está tu vida regida en todos los ámbitos? Esta es una pregunta que no pretende ser condenatoria. Yo sé que desde un púlpito es posible que cualquiera diga, ¿estás seguro que tú eres santo en este momento frente a Dios? Levante la mano el que se siente cochino. Y todos levantan la mano. Pasen adelante por ahí, todos pasan adelante por ahí. Y el que no pasa adelante es sospechoso de algo. No quiero hacer eso. Quiero que realmente medites si todos los ámbitos de tu vida están regidos por la palabra de Dios, o hay ámbitos de tu vida que se rigen por tu saber y entender. Que eres sabio en tu propia opinión en algunos aspectos de tu vida. Esa es la meditación. Además, esto es un proceso. Por eso es que Juan dice que el amor de Dios se ha perfeccionado en él.
Es algo que se va haciendo, que se va perfeccionando. Es el resultado de que el amor de Dios se perfeccione en nosotros. Pero, para concluir con algo que había dejado suelto cuando leímos Mateo 28, y les hablé que Jesús era un líder que va a cumplir la misión con nosotros, dije, hay un aspecto que voy a dejar. Bueno, ahora ha llegado el momento de decirlo. Juan acaba esta sección diciendo: el que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Es decir, no solo nos ha mostrado una certeza, conocer a Dios, no solo nos ha mostrado una evidencia de esa certeza, guardar sus mandamientos, que además es la evidencia fundamental de aquellos que no lo conocen, y una evidencia de que su amor se perfecciona en nosotros, sino nos muestra un ejemplo. ¿Cuál es el ejemplo? Cristo. El que dice que permanece en él, que es equivalente a decir el que dice que lo conoce, el que dice que anda en luz, el que dice que no practica el pecado, el que dice que ha nacido de Dios, el que dice que tiene comunión con él. ¿Se dan cuenta que todos estos términos son intercambiables? Son maneras de delinear el perfil de un verdadero creyente. Ese debe vivir, andar es sinónimo de vivir acá, como él vivió. Cristo es nuestro ejemplo. Y es un ejemplo de muchas cosas. Es un modelo de muchas cosas. Haríamos 25.000 prédicas, 25.000 estudios, libros. Pasaríamos horas de horas hablando sobre tantos ejemplos particulares y generales, profundos y cosas muy prácticas respecto de las cuales Cristo es un ejemplo para nosotros, estudiando los evangelios. En este momento solo quiero subrayar un ejemplo, porque es lo coherente con esta porción de la primera epístola de Juan. Cristo es modelo de obediencia. De la palabra de Dios. Cristo dijo: porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Cristo dijo: porque yo hago siempre lo que le agrada a mi Padre. Lo que el Padre me mandó, así hago. Esas cosas dijo Cristo, y demostraban algo que había en su corazón. Que siendo Dios, se humilló, se hizo hombre y se sometió a la voluntad de su Padre. Ese sometimiento a la voluntad de Dios, a su palabra, es algo que debe crecer en nuestros corazones. Supone humillación. Supone reconocer: yo baso mi vida en mi saber y entender, y me cuesta basar mi vida en la palabra de Dios porque es doloroso, porque implica romper ciertos esquemas en varios ámbitos. Tú conoces cada uno de esos ámbitos. No es el momento de ejemplificarlos en esta enseñanza. Pero lo que debes hacer es decirle al Señor: soy incapaz por mis propios medios, me cuesta someter mi voluntad a tu voluntad, cámbiame en ese punto. Y muéstrame, si no te ha mostrado ya, qué ajustes debes hacer para que puedas comenzar a conocerlo más, cumpliendo, guardando, viviendo sus mandamientos, su palabra.